aprendizaje automático. Veamos aquí. Listo. En aprendizaje automático sobre grafos. Yo soy Gabriel Mejía, ya muchas gracias por la presentación. Y una cosa importante de aquí es que la mayoría del material audiovisual, sí, bueno, audiovisual que vamos a utilizar es tomado de un curso específico de Stanford de Machine Learning sobre grafos del profesor Jure Leskovich. ¿Listo? Entonces, en caso de que pues quieran ampliar toda la información que vamos a tomar aquí, pues les recomiendo muchísimo buscar ese curso que es gratuito y tiene código y demás. Entonces, este va a ser el outline que vamos a seguir. En general, primero vamos a preguntarnos por qué querríamos usar los grafos. Luego vamos a preguntarnos, o bueno, vamos a hablar un poco sobre básicos de estructuras no, pues de datos no estructurados representados en grafos. Vamos a hablar después un poco de Machine Learning o pues aprendizaje automático sobre grafos de manera tradicional y luego vamos a utilizar pues a dar una pequeña introducción a lo que son las redes neuronales en grafos y al final pues voy a mostrarles un pequeño tutorial o pues les voy a dar el link para que puedan, digamos que ingresar sobre eso. ¿Listos? Entonces, vamos a ver, listos. Entonces, primero lo primero, ¿por qué estamos interesados en utilizar grafos? Los grafos es básicamente un lenguaje general para describir y analizar, digamos que, entidades que están conectadas por relaciones. ¿Qué nos gusta de eso? Y es que son un lenguaje común y digamos que un lenguaje muy general para absolutamente todas las cosas. Por supuesto, pues, ¿qué es un grafo? Aquí tenemos algunas entidades y aquí tenemos nuestras conexiones y una vez tenemos tanto nuestras entidades como nuestras conexiones, podemos decir que tenemos un grafo, ¿cierto? Entonces, por supuesto, hay un montón de tipos de grafos posibles. Aquí solo tenemos algunas, digamos que, ejemplos. Por supuesto, tenemos cosas como las redes sociales, tenemos ejemplos como las redes económicas, las redes de comunicación, las redes de citación, el Internet, por supuesto que es un grafo, y pues las redes de neuronas biológicas. En este caso, por supuesto que también las podemos representar con un grafo. Entonces, hay más, por supuesto, aquí tenemos grafos de conocimientos, tenemos eh, redes de regulación, en este caso podría ser, por ejemplo, genómica. Podemos representar una imagen con un grafo de escena, el código, moléculas, inclusive estructuras 3D. Podemos todo representarlos con grafos. Entonces, el punto es, o pues nuestra pregunta principal es, pues sabemos que podemos representar muchos datos como grafos, pero ¿cómo tomamos ventaja de la estructura de relación que tenemos de ellos para hacer mejores predicciones? Entonces, entonces, lo que nosotros queremos es aprovechar pues digamos que las relaciones existentes entre los datos para, digamos que modelarla y obtener un mejor desempeño. ¿Listos? Listos. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto era así hace un par de años, ya al día de hoy las redes de grafos son un poco más desarrolladas, pero digamos que si analizamos el Machine Learning convencional, usualmente lo que vemos es que tenemos herramientas para analizar imágenes, como son las redes convolucionales, o para analizar, digamos que discurso, o pues texto o audio. En esos casos, pues por supuesto tenemos las redes convolucionales o también tenemos los nuevos, digamos que desarrollos con Transformers, pero si ustedes se dan cuenta o analizamos lo que son arreglos regulares, matrices, o analizamos secuencias. ¿Listos? No obstante, pues es muy raro encontrar aplicaciones de esas herramientas para datos no estructurados como lo son los grafos. Entonces, um, aquí pues podemos ver un ejemplo de esto y lo que sucede con los grafos es que son realmente muy complejos. ¿Por qué? Porque no hay una noción de localidad espacial. Es decir, si uno tiene una imagen, uno puede decir que este es el punto superior izquierdo y uno puede ponerle índices a esto. Uno puede poner 0,0, 0,1, 0,2, bueno, demás. Pero si uno está en un grafo, no hay
un ordenamiento fijo y no hay puntos de referencia. Y eso hace que sea muchísimo más difícil modelarlos explícitamente. ¿Listos? Por supuesto, también si alguien tiene preguntas, por supuesto, puede interrumpirme. Por favor, adelante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros querríamos hacer en un grafo? Nosotros, pues, ¿para qué quisiéramos nosotros hacer aprendizaje profundo con grafos? Quizá digamos que nosotros nos gustaría poder poner acá un grafo de entrada, sea el que sea, poder ejecutar algunas capas de aprendizaje y al final tener una predicción. Esa predicción puede tener, digamos que puede tener muchísimas formas, uno puede predecir en muchos niveles y eso pues lo vamos a estar viendo después. Entonces, aquí podemos ver las posibles tareas que se pueden definir en el dominio de los grafos. Un ejemplo, por ejemplo, sería la clasificación sobre nodos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, clasificar usuarios o clasificar ítems. Sí. Otro podría ser tratar de predecir los arcos de un grafo. En ese caso, estaríamos, por ejemplo, pudiendo completar un grafo de conocimiento. Listos. Otra opción puede ser clasificar un grafo completo y en este caso podríamos estar hablando de predicción de propiedades moleculares. Como puede ser, por ejemplo, esta molécula es soluble en agua o no soluble en agua. El grafo completo es la molécula y la predicción es la propiedad. Bueno, también podríamos intentar hacer clustering sobre los nodos. En este caso podríamos hacer detección de círculos sociales y pues hay muchísimas otras aplicaciones. Por ejemplo, tenemos aquí la generación de grafos para descubrimiento de fármacos o la predicción temporal de los grafos para simulación física. Mercedes, yo no sé si me puedes ayudar a admitir la gente que está en la sala de espera. Gracias. No descuide, yo me encargo de esa parte. Usted Gracias. Es que me continúe con salen lo un que es montón la de mensajes. presentación. Listo, listo. Entonces, por supuesto, de pronto no es tan obvio, pero créanme que todas estas aplicaciones, o pues todas estas tareas que se pueden definir sobre los grafos, llevan a implicaciones de alto impacto. Y pues aquí tenemos una muy interesante que de pronto la han escuchado recientemente y es AlphaFold. ¿Qué es AlphaFold? AlphaFold es un, um, un algoritmo desarrollado por una empresa de inteligencia artificial que se llama DeepMind, que es capaz de predecir la estructura tridimensional de las proteínas. Eso, de hecho, es un salto de 50 o la resolución de un problema que tenía 50 años de antigüedad y que pues puede tener un impacto enorme en la medicina en los años venideros. Entonces, y pues una cosa muy interesante es que pues representaron los nodos como aminoácidos en una secuencia y los arcos del grafo eran la proximidad entre los aminoácidos. Y pues lo que es muy chévere es que si ustedes se dan cuenta, esta es la figura original de su artículo. Aquí tienen un módulo que es aprendizaje sobre grafos espaciales. Entonces, esas cosas, estas herramientas pueden llevar aplicaciones de muy alto impacto. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de los básicos de un grafo. Un grafo, ¿qué es? Un grafo está compuesto por dos elementos particulares, lo que son los objetos, los nodos o vértices, listos, que vamos a anotar con la letra N, y lo que son las interacciones. En este caso son o los enlaces o los arcos del grafo, vamos a llamarlos arcos, y los denotamos con la letra E. ¿Listos? Así que un grafo está compuesto por sus nodos y sus arcos. ¿Listos? Y pues si ustedes se dan cuenta, uno puede definir un mismo grafo, pero que este grafo represente, según la información almacenada tanto en los arcos como en los nodos, cosas completamente distintas. Entonces, por ejemplo, esto es un grafo de películas. Entonces, cada nodo es un actor y hay un arco entre actores si participaron en una misma película o no. O, por ejemplo, este es un grafo de una red social, por ejemplo. Aquí por ejemplo, Peter y Albert son hermanos, pero Peter y Mary son amigos y bueno, demás.
Aquí, por ejemplo, hay un grafo de relaciones entre proteínas. Si ustedes se dan cuenta, la estructura del grafo es exactamente la misma, pero pues lo que va cambiando es la información almacenada tanto en los nodos como en los arcos. Entonces, aquí vamos a ver básicamente lo que es un zoológico de grafos, que es básicamente la caracterización de estas estructuras. Entonces, primero tenemos grafos no direccionados, es decir, que son básicamente recíprocos, es decir, una conexión del nodo A al nodo D, por ejemplo, no importa o no tiene ninguna dirección. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, la gente que es amiga en Facebook. Entonces, uno es amigo o no es amigo, no hay direccionalidad. Pero uno puede tener grafos direccionados, en este caso es muy distinto si hay una conexión entre E y D que si hay una conexión entre D y E. Un ejemplo de esto pueden ser llamadas telefónicas, o por ejemplo seguir a alguien en Twitter. ¿Listos? Y bueno, para representar un grafo, lo que se suele hacer es representarlos utilizando algo que se llama la matriz de adyacencia. ¿Qué es la matriz de adyacencia? Es una estructura muy sencilla y lo que hace es que pone un 1 en una fila y una columna de una matriz dependiendo de si hay una conexión entre los dos nodos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, por ejemplo, el nodo número 1 está conectado con el nodo número 2, ¿sí? Y por eso si uno va a la fila número 1, columna número 2, encontramos un 1. ¿Listos? Eso es para los grafos no direccionados. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en la fila número 2, columna número 1, también encontramos un 1, porque la conexión de aquí a acá y de acá a acá es igual. Pero en los grafos direccionados, se toma en cuenta la direccionalidad de este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si vemos el nodo número 2 está conectado con el nodo número 1, entonces en la fila 2, columna 1 tenemos el 1, pero no sucede viceversa. Entonces en la fila 1, columna 2 no hay nada. ¿Listos? Una propiedad importante de esto es que las matrices de adyacencia de los grafos no direccionados son simétricas. Pero bueno, entonces una vez uno define su matriz de adyacencia, puede trabajar con su grafo y demás, pero una cosa muy importante que me gustaría que se llevaran de toda la charla es que las matrices de adyacencia son, no me sé exactamente la palabra en español, pero utilicemos el anglicismo sparse, ¿listos? O dispersas, diría yo, creo que esa es la palabra. ¿Eso qué significa? Que tienen muchos ceros. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de la vida real. Aquí está el internet, aquí están las llamadas, emails, bueno, demás. Aquí está el número de nodos que tienen en los grafos, pues algún ejemplo que hayan tomado. Aquí está el número de links o el número de arcos que existen y aquí está el grado promedio. ¿Eso qué quiere decir? La cantidad promedio de arcos que tiene cada nodo. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay, no sé, 192.000 nodos en este grafo y el número promedio de arcos es 6. Es decir, que cada nodo está conectado en promedio a 6 otros nodos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en densidad las matrices son muy poco densas en términos de unos. Pero bueno. Otros modelos, otros tipos de grafos, tenemos aquí el que ya estábamos viendo, los grafos, digamos que no ponderados o no pesados sin pesos, o los grados pesados. ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, o sea, en este caso, algunos arcos son más importantes que otros. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, en Google Maps, si uno define un grafo en Google Maps, se puede dar cuenta de que o utilicemos Waze, por ejemplo, en algunas carreteras hay más tráfico que en otras, entonces uno puede poner acá un peso dependiendo de cuánto tiempo o qué tal sea la velocidad en ese tramo. También tenemos grafos con arcos que vuelven al mismo nodo o self loops. En este caso, esto se representa simplemente con unos unos sobre la diagonal, o tenemos multigrafos. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que pueden existir varios arcos conectando dos nodos. En este caso, lo que suelen hacer es utilizar la cantidad de arcos como el peso en la matriz de adyacencia.
Entonces, si se dan cuenta aquí, entre el nodo 1 y 2, en la matriz de adyacencia pusimos un 2. Y por último, para nuestro zoológico de grafos posibles, existen los grafos bipartidos, o bueno, utilizando el anglicismo bipartite. En este caso, estos son grafos en los cuales uno puede dividir sus nodos en dos conjuntos, en los cuales uno se asegura de que todos los arcos, todos los links que existen, están conectando uno de los conjuntos con el otro. Utilicemos mucho mejor, digamos que un ejemplo. Pensemos en un grafo que tenga como nodos actores y películas. Entonces supongamos que aquí están todos los actores, no sé, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger, y bueno, otros actores. Y acá tenemos un montón de películas, Terminator, alguna película de Bruce Lee y demás. Entonces, si ustedes construyeran ese tipo de grafos, pues sería muy claro de que si ustedes dividen así, todos los arcos van a ir conectando un actor con una película. Listos. Estos fueron los básicos de grafos. Ahora, vamos a... déjenme escondo ya, mucho mejor. Entonces, vamos a ver algunas features o algunas características que uno puede definir sobre los grafos. Hay un montón. Por supuesto, pueden definirse a cualquier nivel, pueden definirse a niveles de nodos, pueden definirse a niveles de los arcos o a niveles de grafos generales. En este caso, por el tiempo, solo vamos a ver algunos ejemplos de características que se pueden definir a niveles de nodos y características que se pueden definir a niveles de arco. ¿Listos? Y bueno, entonces, lo primero, una característica, digamos que de un grafo completo es si es conexo o no es conexo. ¿Qué significa un grafo conexo? Un grafo conexo significa que para los grafos no direccionados, yo puedo encontrar un camino desde cualquier nodo a cualquier otro nodo. Es decir, del nodo D al nodo H siempre hay un camino. O otra manera de decirla es que no existen nodos aislados. ¿Listos? Entonces, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo de la izquierda, en el ejemplo de la izquierda es completamente conexo y en el ejemplo de la derecha, pues no es un grafo conexo porque, por ejemplo, yo no puedo llegar del nodo H al nodo A. ¿Listos? Utilizando los arcos. Hay algo en el chat. A ver. No, es de Mercedes. Bueno, listos. Entonces, y esa es la versión para los grafos no dirigidos, pero para los grafos dirigidos existen dos opciones. Primero está lo que se llama un grafo fuertemente conexo, direccionado, que es básicamente la misma definición. Si yo puedo encontrar un camino desde cada uno de los nodos a cualquier otro de los nodos, pensemos, por ejemplo, en un grafo cíclico, ¿sí? Por ejemplo, un círculo que se conectan pues, cada uno de los nodos con el siguiente, pues siempre existe un camino. Así sea direccionado. O puede considerarse un grafo débilmente conexo. Ese tipo de grafos son básicamente grafos direccionados que son conexos si ignoramos la direccionalidad. Eso es todo. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las features definidas sobre los nodos. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo cuando definimos features sobre los nodos? Es ser capaces de describir un poco, caracterizar un poco la estructura y posición de un nodo en la red. ¿Listos? Aquí hay un montón de opciones. Tenemos el grado del nodo o la centralidad del nodo, el coeficiente de clusterización y los vectores de graphlets. De este caso vamos a ver estos tres. No vamos a ver los graphlets porque son un poco más difíciles de explicar. Pero bueno, arranquemos por lo que es el grado de un nodo. Esto es básicamente la noción más simple, diría yo, de cómo pues saber algo de los nodos. Y pues el grado de un nodo es simplemente observar el nodo, en este caso el nodo rojito, y mirar a cuántos otros nodos está conectados o cuántos arcos salen de ese nodo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues si analizamos acá, este se tiene 1, 2, 3, 4 arcos saliendo, entonces su grado pues es 4. No tiene, digamos que mayor complicación.
Para los grafos direccionados, entonces lo que se hace es que para cada uno de los nodos se puede definir un grado entrando y un grado saliendo, o K in y K out. Entonces, pues aquí de nuevo se cuentan los arcos que están saliendo, en este caso 1, y los arcos que están entrando, en este caso 2. Y así es que se calcula los grados de cada uno de los nodos. Esa fue nuestra primera feature, muy sencilla, muy fácil de calcular, pero entonces tenemos algunos problemas con ella. Lo primero es que pues los grados de los nodos cuentan qué tantos vecinos tiene un nodo, pero pues no capturan la importancia de un nodo. Entonces, lo que se conoce como centralidad de un nodo trata de, digamos que, poner eso de manifiesto. ¿Listos? Entonces, por supuesto, hay muchísimas maneras de calcular una centralidad, pero pues en este caso vamos a intentar con una que se llama centralidad de cercanía. Entonces, la idea detrás de esto es que un nodo es importante si tiene un camino, si hay un camino, si el camino más corto entre ese nodo y todos los demás es, digamos que una longitud pequeña. Me explico de una mejor manera. Entonces, supongan que yo tengo un nodo y básicamente lo que hago es calcular a qué distancia estoy de todos los otros nodos. Luego sumo todo esto y obtengo un número. Y divido 1 sobre ese número y pues esa es mi centralidad. Por supuesto, todo se ve mucho mejor con un ejemplo, así que aquí hay un ejemplo. Entonces, queremos calcular la centralidad del nodo A. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es que calculo. Entonces, si se dan cuenta, yo necesito calcular el camino más corto entre A y B. En este caso es ACB. Si se dan cuenta, ACB. Luego vamos para C, entonces AC. Luego ACD para el nodo D. Y luego para el nodo E. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Sumo todos estos números. En este caso, pues teníamos 2, 1, 2, tal. Y divido 1 entre el número total. Entonces, me da 1/8. Entonces, esa es la centralidad para el nodo A. Y si hago exactamente el mismo procedimiento con el nodo D, ustedes se dan cuenta, pues está mucho más cerca de muchos otros nodos. Entonces, aquí tiene una distancia de 1 a básicamente todos, menos el nodo A que lo tiene a 2. Y pues cuando uno hace la operación le da un quinto. Entonces, lo que uno puede decir es que el nodo D es más central que el nodo A, porque su valor de centralidad es mayor. Y pues, si uno se da cuenta, intuitivamente, pues tiene un poco de sentido. Listos. Y en la segunda, bueno, la tercera ya tenemos grados, ya tenemos centralidad y ahora vamos a ver lo que se llama el coeficiente de clusterización. El coeficiente de clusterización mide qué tan conectados están los vecinos de un nodo. Entonces, ¿eso qué significa? Veámoslo de esta manera. Lo que vamos a hacer es que mi coeficiente de clusterización, en este caso E sub B, va a estar definido como la cantidad de arcos entre los vecinos sobre K sub B con 2. ¿Esto qué quiere decir? El número de posibles conexiones que existen entre los vecinos. Entonces, si se dan cuenta, veámoslo con un ejemplo. Entonces, tenemos este nodo azul aquí y tenemos estos vecinos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sacando el nodo azul, los vecinos están completamente conectados. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los arcos posibles entre los vecinos están dibujados. Entonces, si se dan cuenta, este se conecta con este se conecta con este se conecta con este, y así para todos. Entonces, el número total de posibles parejas es el mismo que la cantidad de arcos que existen. Entonces, por esa razón, este coeficiente de clusterización nos da 1. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Por ejemplo, si ahora hay muchos menos arcos, pues entonces ya no comienza, pues digamos que comienza a decrecer ese coeficiente de clusterización hasta que llegamos a 0. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, aquí pues este nodo tiene sus vecinos, pero no hay ninguna conexión entre sus vecinos. Por lo tanto, pues este número de aquí arriba es 0. ¿Listos?
Y bueno, eso fue para las posibles características sobre los nodos. Entonces, ahora hablando para las características que se pueden definir sobre los arcos, o pues sobre, digamos que definiendo pares de nodos, hay muchísimas, por supuesto. Tenemos las basadas en distancia, las basadas en sobrelapamiento de vecindades y sobrelapamiento global de vecindades. Entonces, esta es de pronto la más sencilla. En este caso, queremos encontrar un número que describa qué tan cerca están A y F, por ejemplo. Entonces, pues lo que vamos a utilizar es el camino más corto entre esos dos nodos. Entonces, por ejemplo, entre B y H, el camino más corto es de 2, igual entre B y E, igual entre A y B. Pero entre B y G, el camino más corto es de 3, y entre B y F el camino más corto también es de 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, el par BG y BH se puede decir que son diferentes debido a que pues, su camino más corto es distinto. Igual esto no captura el grado de sobrelapamiento de vecindades. Entonces, otra posible característica que se puede calcular entre pares de nodos es su sobrelapamiento de vecindades. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, suponga que estamos analizando el nodo B y el nodo H, ¿sí? Entonces, usualmente lo que haríamos es obtener esta distancia más corta, que sería 2, pero lo que podemos también es preguntarnos cuántos vecinos comparten. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los vecinos de H son D y C, y los vecinos de B son C, D también. Entonces, comparten 2 vecinos. Y pues uno puede analizar eso para cada uno de los pares existentes. Listos. Esos fueron los básicos de grafos y algunas características que se pueden computar utilizando grafos, utilizando la estructura de los grafos. Ahora vamos a hablar un poco de Machine Learning tradicional sobre grafos, y en este caso vamos a analizar un pequeño ejemplo que es un algoritmo conocido como PageRank. ¿Listos? Este algoritmo también se conoce como el algoritmo de Google. Yo sé que ustedes están muy enterados de que Google pues ahorita seguramente utiliza inteligencia artificial para sus búsquedas y demás, pero en algún momento no existía todo eso. Entonces pues se tuvieron que diseñar algoritmos para que Google pudiera funcionar. Entonces analicemos la Internet o el Internet como un grafo. Y pues de hecho es bastante claro que uno puede interpretar el Internet como un grafo direccionado donde cada flecha indica un sitio web que dirige a otro sitio web por medio de un link. Ahorita pues todo eso es mucho más complicado, pero pues en algún momento podíamos entenderlo de esa manera, ¿cierto? Entonces nosotros quisiéramos preguntarnos pues cuáles de las páginas son más importantes. Si Google me quiere mostrar a mí algo dependiendo de mi búsqueda, pues yo estoy esperando que Google me ordene digamos que los puntos más importantes y que yo los pueda observar. Entonces, por ejemplo, esta persona no existe.com y la página web de Stanford, pues seguramente no son igual de importantes. Seguramente la página web de Stanford es mucho más importante que la primera. Entonces, y pues obviamente hay un montón de diversidad. Aquí tenemos un ejemplo en la conectividad de las páginas web. Así que queremos ordenar las páginas y lo más sencillo es utilizar la estructura del mismo grafo de la página web para ordenar las páginas. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Vamos a usar los arcos o los links como votos. ¿Eso qué quiere decir? Que una página es más importante si tiene más links entrando y saliendo de ella. ¿Listos? Por ejemplo, Stanford.edu tiene 23.400 links entrando a ella y esta persona no existe.com tiene un link entrando a ella. ¿Eso qué quiere decir? Que
que podríamos decir, listo, Stanford es más importante. No obstante, una pregunta clara es si todos los links son igual de importantes, y la respuesta es no. Entonces, porque un link de una página importante, por ejemplo, no sé, un link de la presidencia de algún país, pues es bastante más importante que un link que podamos sacar, por ejemplo, de Facebook, ¿sí? Dependiendo de los links y demás, pero en general es algo que se cumple. ¿Listos? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra idea? Entonces, un voto o un link de una página más importante vale más, ¿sí? Y cada voto es tan importante, o pues digamos que su importancia es proporcional a la página de la que salió. Ya vamos a ver un poco esto mejor. Entonces, supongamos lo siguiente. Si la página I tiene una importancia R sub I, veamos acá la página I, y tiene D sub I links saliendo, entonces veamos la página I acá tiene 1, 2, 3 links saliendo. Entonces, cada uno de los links que salen de esa página, pues debería tener una importancia R sub I sobre D sub I. Entonces, tenemos R sub I, tenemos 3 links saliendo. Entonces, cada uno de los links tiene una importancia de 1/3 la importancia de I. ¿Listos? Y pues la página J, aquí tenemos la página J, su importancia se compone de pues la suma de los links que tenga entrando. Entonces, si se dan cuenta, la importancia de R sub J es R sub I sobre 3 y R sub K sobre 4, que son los links que tiene entrando. Entonces, por supuesto, lo que sucede aquí es que pues, uno puede tomar ese tipo pues esa mecánica, la mecánica del modelo de flujo, y pues volver esto, aquí hay otro ejemplo, volver esto un sistema de ecuaciones que pues básicamente puede resolverse, es resoluble, son n ecuaciones con n incógnitas o pues la cantidad de nodos de ecuaciones y la cantidad de nodos de incógnitas. ¿Listos? Entonces este sería, por ejemplo, una manera de representar esas ecuaciones. La importancia del nodo J es la sumatoria de R sub I sobre D sub I de los nodos que van hacia J, y donde D sub I es el grado saliente de los nodos I. Y entonces lo que uno dice es, bueno, yo tengo aquí 3 ecuaciones, 3 incógnitas, pues utilizo eliminación gaussiana y todo funciona, y pues resulta que eso es una mala idea. Y no es una mala idea porque esté mal matemáticamente, sino que es una mala idea porque resulta ser que Google no tiene 3 nodos, Google tiene una cantidad inmensa de nodos. Entonces, utilizar la eliminación gaussiana en este caso es solamente muy costoso computacionalmente. Entonces, lo que hacemos es formular este problema de manera matricial. Esto es bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si la página J tiene D sub J links salientes, entonces vamos a poner en una matriz las componentes M sub IJ con este coeficiente. ¿Eso qué quiere decir? Veámoslo mejor con un ejemplo. Esa es una matriz M. Esta es la página a la que, pues, en la que estoy parado, y estas son las páginas a las que sale pues, los links que tiene salientes. Entonces lo que voy a hacer es poner 1/3 en cada uno de ellos y así me aseguro de que todas las columnas pues sumen 1. Esto se conoce como una matriz estocástica por columnas y listos. Y pues si nosotros definimos, pues bueno, vamos a definir ¿cómo se llama esto? Nuestro vector de importancia. Entonces, este va a ser un vector de importancias que suma, que suma 1. Y lo que sucede con ese vector de importancias es que cada uno de sus componentes va a capturar la importancia completa de una página. ¿Listos? Y pues si uno hace eso, lo que sucede es que todas estas ecuaciones de flujo que estábamos viendo acá, o sea, estas que acabamos de definir, se pueden resumir en esta ecuación matricial, que por supuesto es mucho más bonita y nos permite tener más libertad sobre el problema. Entonces, este es un ejemplo. Aquí lo único que quiero que vean es
cómo se vería pues, cómo se ve el grafo, cómo se ve las ecuaciones de flujo del grafo. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, que Y tiene dos nodos, dos arcos saliendo. Entonces, la importancia de Y se define como R sub Y medios, pues tiene dos grafos saliendo, uno es el mismo, y la importancia de A sobre 2, pues A también tiene dos arcos saliendo. Entonces, pues es la manera de definir eso. Y pues de manera muy sencilla, si uno pues define la matriz como habíamos dicho, obtiene este sistema de acá. ¿Listos? Es solo un ejemplo. Listos. Entonces, ¿cuál es el resumen de PageRank? Mide la importancia de los nodos utilizando la estructura de un grafo, de la web, del grafo de la web. Modela, digamos que el sistema utilizando una matriz estocástica por columnas, una matriz estocástica de adyacencia por columnas, y pues hay que resolver este sistema matricial para tener pues la solución. Esto también es muy chévere y el hecho, digamos que esto se puede interpretar de otra manera y es pensando en que yo soy un usuario en Internet que se mueve de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo básicamente me meto a una página, observo todos los links y escojo, digamos que escojo el link al que me voy a ir de manera aleatoria, con la misma probabilidad uniforme. Entonces yo sería lo que se llama un random surfer y la solución de esto sería la distribución de probabilidad, o pues la distribución de probabilidad estacionaria de hacer un random walk sobre el grafo. ¿Qué es un random walk? Básicamente lo que les acabo de decir, pararme en un nodo y escoger de manera uniforme para dónde me voy a ir. Entonces, la pregunta es aquí, bueno, ¿cómo lo solucionamos, no? Entonces, tenemos, de hecho, un esquema supremamente simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que esta matriz es una matriz que tiene eso se llama un radio espectral menor a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos solucionar el sistema por una cosa que se llama el método de iteración de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Voy a inicializar todas las, pues suponiendo que tenemos n nodos, voy a inicializar todas las importancias de manera uniforme, o sea, 1 sobre n, y lo que voy a hacer es seguir este método de actualización. Entonces, básicamente, mi importancia en la siguiente iteración será mi matriz, que ya definimos, por la importancia en la iteración anterior. Y resulta que, de hecho, debido a que es una matriz estocástica por columnas, esto va a converger a la solución del problema. Así que paramos cuando se cumpla algún nivel de tolerancia. Y ya. Y pues una cosa bastante sorpresiva para mí, cuando aprendí esto, es que aproximadamente unas 50 iteraciones son suficientes para llegar a la solución límite, inclusive con la cantidad de nodos tan increíble que tiene Google. ¿Listos? Entonces eso es un tema muy interesante. Entonces, bueno, aquí está nuestro mismo ejemplo que teníamos ahorita. Aquí está la matriz M, aquí está el sistema de ecuaciones y pues este es el algoritmo que vamos a seguir y pues lo que les estoy mostrando acá es cómo se verían las secuencias de pues pasos consecutivos y pues iniciamos con un tercio y vamos digamos que actualizando y al final obtenemos lo que es el vector de importancias final, que es una solución de este sistema. Listo. Entonces, eso es la parte ideal de PageRank. El problema es que, pues, vamos a tener algunos líos. Y los dos líos son los puntos muertos, o pues digamos los callejones, sí, los callejones, y las trampas de araña. Entonces, ¿qué es un punto muerto? Un punto muerto es una página que no tiene links de salida. Esto causa que la importancia se fugue, por así decirlo. Y otra cosa son los spider traps, que pues básicamente son ciclos. O sea, son cualquier subgrafo dentro de nuestro grafo muy grande que tenga un ciclo. ¿Listos? Y pues, ¿qué es lo que sucede? Que de la manera que vamos a calcular esto, se absorbe básicamente toda la importancia y en el ciclo queda absolutamente todo.
Entonces, veámoslo un poco más claro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pensando en la analogía del random surfer, o sea, de la persona que básicamente va haciendo un surf aleatorio, pues fíjense aquí que lo que va a pasar, por ejemplo, con la importancia es que toda la importancia de B se devuelve a B, y se devuelve a B, y se devuelve a B, y se devuelve a B. Entonces, y pues A lo único que hace es darle importancia a B. Entonces, cuando uno utiliza la iteración de potencia, lo que obtiene es este tipo de comportamiento y pues si se dan cuenta, aquí B siempre obtiene absolutamente toda la importancia y ya se queda con cero. Y pues en el caso de los puntos muertos, este es también un ejemplo súper simplificado, pero pues lo que sucede es que básicamente toda la importancia de A siempre se va para B y pues B no permite nada. Cuando se utiliza el poder de iteración de potencia, el método de iteración de potencia, los resultados son estos. Y pues si se dan cuenta aquí tenemos vectores de importancia de cero. O sea, el método falló abruptamente. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? La solución para esto es que um, en cualquier, digamos que para cada paso, el random surfer tiene dos opciones. Con probabilidad beta, sigue los links, o sea, hace lo que estábamos diciendo. Digamos que se va a uno de los links que tiene disponibles de manera aleatoria, pero con probabilidad 1 menos beta, salta a una página aleatoria en todo el grafo, es decir, se teletransporta, no sigue los links del grafo, sino que se teletransporta pues porque sí. Y los valores comunes de beta son algo así como 0.8, 0.9. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, el 90% de las veces el random surfer coge por un link que sí tiene que coger. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo pues me quedo en una spider trap? Digamos que en un ciclo, pues en algún momento la probabilidad va a ser tal que yo voy a poder saltar y teletransportarme afuera de eso. ¿Listos? Entonces este es el ejemplo. Entonces aquí tengo mis spider traps y pues en algún momento de pronto yo estoy así, trun, 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 y de repente me muevo para algún lado. ¿Listos? ¿Cómo se ve esto? Entonces, tararán, listo. Bueno, y pues para solucionar los puntos muertos, lo que se hace es que, pues para esos puntos muertos, yo solamente lo que digo es, pues siempre que estoy aquí, voy a teletransportarme. Entonces, ¿cómo se ve eso? Simplemente en mi matriz M, esta columna de ceros acá, la voy a representar con pues una probabilidad uniforme de teletransportarme a cada uno de los nodos. ¿Listos? Bueno. Entonces, ¿por qué las teleportaciones, digamos que resuelven el problema? Las spider traps no son un problema, pero los resultados de PageRank no son lo que queremos cuando hay spider traps. Entonces, la solución, digamos que la teletransportación soluciona eso porque pues podré salir en un número finito de pasos de las spider traps. Y los dead ends sí son un problema, los puntos muertos son un problema debido a que la matriz no es estocástica por columnas. ¿Eso qué quiere decir? Que la columna no suma 1 porque pues no tiene ninguna salida y todo es 0. Entonces las suposiciones no están, digamos que no son correctas, lo que habíamos asumido no es cierto y el método de iteración de potencia pues no funciona. ¿Listos? Entonces, pues la matriz metiendo las teletransportaciones, volvemos a hacer la matriz estocástica por columnas y todo tiene sentido otra vez y todo funciona una vez más. Entonces, habiendo dicho todo esto, cuando uno implementa las teletransportaciones y demás, la matriz, digamos que la matriz de la iteración de potencia es esto, se le conoce como la matriz de Google. Y básicamente es la matriz M que habíamos visto multiplicada por beta, y aquí pues 1 menos beta por una matriz que tiene pues una probabilidad uniforme de teletransportación. Y lo que hacemos literalmente es iterar, hacer iteración de potencia sobre esto, y obtenemos una solución que nos gusta al problema de asignar importancias. En la práctica, beta de 0.8 o 0.9 hace aproximadamente unos 5 pasos de manera determinística, pues siguiendo los arcos del grafo y luego
salta y se teletransporta. Y pues aquí pues vemos un ejemplo de un resultado posible de PageRank. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estos circulitos pequeños acá tienen muy poca importancia debido a que pues no tienen ningún link que esté entrando hacia ellos. Y por ejemplo, esta página enorme tiene un montón de importancia porque pues tiene un montón de links que le están entrando. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta página C acá tiene mucha importancia, pero es porque tiene un link, digamos que muy importante. Supongamos que esto es, no sé, la presidencia de la República y esto es alguna página X, esto se vuelve una página importante porque la página que está direccionando hacia ella es, digamos que, por ejemplo, creíble, supongamos. Entonces, ya para lo último, esto es digamos que el resumen de PageRank y algunas otras opciones que se pueden utilizar con esto. Entonces, aquí vamos a teletransportarnos a cualquier nodo. Entonces, este sería, por ejemplo, un vector de probabilidades de ir a cualquier nodo. Pero uno puede hacer varias cosas. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un conjunto de cosas, un conjunto de páginas que a mí me gustan. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, tengo yo un conjunto de papers y quiero hacer una búsqueda de literatura. Tengo 5 papers. Entonces, lo que yo puedo hacer es que yo voy a teletransportarme, pero ya no con probabilidades uniformes, sino poniendo las probabilidades específicas sobre los papers o sobre el conjunto de cosas que yo quiero. Entonces, lo que voy a hacer es poder hacer un ordenamiento dependiendo del conjunto que yo tengo. Ya no un ordenamiento cualquiera, sino un ordenamiento específico al tópico. O, por ejemplo, si yo tengo una película que me gusta, ¿sí? Y quiero encontrar películas similares, entonces lo que puedo hacer, o pues lo que puede hacer Netflix, es llegar acá y poner una probabilidad de teletransportación específica para la pues digamos que total para la película que a mí me gusta. Y pues me va a dar un ordenamiento dependiendo de eso. Entonces esto es lo que hace a estos algoritmos sumamente poderosos. Y listo. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a hablar de redes neuronales de grafos. Vamos a ver una pequeña intuición y vamos a ver, digamos que 3 arquitecturas. Las GCNs, GraphSage y las GAT. ¿Listos? Entonces, bueno, una intuición inicial. Esto es una red convolucional en una imagen y la idea es generalizar estas convoluciones que están definidas en una imagen a pues más allá de matrices regulares. Entonces, nuestro grafo, pues obviamente luce de esta manera y por supuesto no es posible definir un sliding window como en las redes convolucionales. Así que pues hay que reinterpretar esto. Y en este caso, por ejemplo, uno podría pensar que la operación de convolución, de hecho, es una operación definida sobre la vecindad de un nodo, sobre la vecindad de un nodo, bajo unas reglas específicas. Entonces, ¿cuál es la idea que vamos a utilizar? Vamos a generar los embeddings o las representaciones de los nodos basados en los vecinos de esos nodos. Entonces, por ejemplo, este es el nodo A. Lo que quisiéramos es que el nodo A utilice las representaciones del nodo B, el nodo C y el nodo D, que son sus vecinos, ¿sí? Como inputs para calcular su propia representación. Y a su vez, el nodo B pues debería poder calcular las cosas con sus propios vecinos, es decir, el nodo A y el nodo C. Y pues el nodo C podría utilizar también todos sus vecinos y así. Esto se conoce como un grafo de cómputo. ¿Listos? Y lo que vamos a hacer aquí es meter en la mitad redes neuronales convencionales. Inicialmente van a ser de una sola capa, pero pues vamos a ir mirando cómo lo vamos a complejizar. Entonces, tal como estábamos hablando ahorita para el nodo A, la intuición de esto es que el grafo define un grafo de cómputo para cada uno de sus nodos. Entonces, utilicemos el ejemplo del nodo E, por ejemplo. El nodo E utiliza sus dos vecinos, C y F, aquí están, C y F, y esos vecinos a su vez utilizan todos sus otros vecinos, que están acá.
Entonces, cada uno de los nodos tiene asociado un grafo de cómputo. Esto es una representación visual. Ya vamos a ver realmente cómo se hace en la parte matemática. Entonces, por ejemplo, estas van a ser las características de entrada de los nodos en la capa en la capa 0. Y aquí, por ejemplo, podríamos calcular las características de entrada para la capa 1 de los nodos B, C y D. Y aquí para la capa 2 del nodo A. Esa es la manera que vamos a utilizar para calcular. Entonces, listos. ¿Qué vamos a poner en la caja? Porque nosotros dijimos, ¿qué es lo que vamos a, ¿cómo se llama esto? A tomar en cuenta para calcular. No dijimos qué vamos a calcular, ¿cierto? Entonces, opciones, por ejemplo, primero cojamos todos los embeddings, todas las representaciones de estos nodos aquí y las promediamos. Así tal cual, puro y duro, y luego aplicamos una capa de red neuronal sobre eso. ¿Listos? Y pues esta es la matemática y yo sé que se ve bastante fea, así que vamos a explicarla, digamos que muy lentamente. Entonces, ¿esto de acá qué es? Esto de acá es la representación inicial del nodo V, ¿sí? En la capa 0, que es igual a sus features, normal. Esto no tiene nada de nuevo. Esto es la representación del nodo B en la capa L. ¿Listo? Pueden haber varias capas. Esto es la manera en la que vamos a calcular la siguiente capa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto de acá significa la vecindad. O sea, esos son la cantidad de vecinos del nodo V. Y estos son todos los embeddings. Entonces, ¿qué es esto? Un promedio. O sea, esto es coger los nodos a los que soy vecino y promediarlos. Nada de raro. Esto es una función de activación, puede ser una ReLU, puede ser una sigmoide, lo que ustedes quieran. Esto es la cantidad total de capas y esto va a ser digamos que la representación final después de haber pasado por L capas de agregación. ¿Listos? Estos parámetros, la WL y la B sub L, esto va a ser un vector, esto va a ser una matriz y, no, ambos van a ser matrices, perdón. Son los parámetros de la red. ¿Listos? Entonces, aquí están. Esto es lo que nosotros vamos a entrenar durante todo ¿cómo se llama esto? Nuestra red neuronal. ¿Listos? Esto es lo que vamos a aprender. Por supuesto, esto es completamente derivable y lo que sucede es que podemos utilizar, pues, por ejemplo, un gradiente estocástico para analizar esto. ¿Listo? O sea, pues vamos a utilizar un método de descenso de gradiente. Muy bien. Entonces, claro que sí, claro que es bastante difícil definir esto de esta manera porque pues hacer estas operaciones es difícil. Así que uno puede definir esto de manera matricial. No quiero entrar en los detalles porque pues la matemática funciona. Espero que me tengan confianza en ese tema. Pero una cosa muy importante es que podemos definir, o sea, la misma ecuación que yo les acabo de mostrar puede definirse de una manera matricial, pues definiendo algunas matrices y haciendo algunos ajustes. No obstante, es solo definir de manera matricial la misma operación que ya vimos. ¿Qué ventajas tiene esto? Entonces, definiendo las cosas de esta manera, uno puede generalizar lo que aprenda en un dominio a grafos completamente nuevos sin tener que reentrenar. Y no solo eso, sino también a nodos completamente nuevos sobre el mismo grafo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso qué quiere decir que yo puedo tener, no sé, X grafo y yo ya entrené sobre un montón de grafos que se parecen a ese y para X grafo me aparece un nodo extra. Yo no tengo que reentrenar todo el algoritmo para obtener el embedding de ese nodo, sino solamente tengo que hacer un forward pass y obtengo la representación de ese nodo. Eso es muy bueno porque para muchísimos dominios, por ejemplo en la web, Reddit, YouTube, Google Scholar, pasa muchísimo que pues hay un grafo definido, pero pueden aparecer nodos nuevos, digamos que en el mismo momento. Listos. Esa fue la intuición, digamos que inicial. Pero entonces, así las cosas, ¿qué es una red de grafos? En un marco general, una red de grafos se compone de 5 cosas. Entonces, la primera cosa es el mensaje que le entregan cada uno de los nodos a
pues el nodo superior. Lo segundo es la agregación o cómo se unen todos esos nodos para generar un mensaje total. Y pues generar una capa de la red convolucional con sus parámetros y demás. Y bueno, lo tercero es la conectividad de las capas convolucionales. En este caso, fíjense que pueden existir conexiones residuales como en un ResNet o demás. Hay otro punto que es la aumentación de grafos, que eso, pues tal cual como en las imágenes, uno puede tratar de aumentar los features de un grafo, pues dependiendo de lo que vaya a hacer, pero pues en las imágenes funciona igual, uno puede cambiar los colores y demás. Y por último, el objetivo de aprendizaje, que pues eso lo vamos a dejar por fuera de la charla porque es bastante estándar. Uno puede hacer clasificación, cross entropy, regresión, bueno, demás. Listos. Así que vamos a centrarnos en una sola capa de una red neuronal, tal, pues, digamos que de una manera más específica que la que acabamos de ver en esta intuición. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la idea? Queremos comprimir un conjunto de vectores de los vecinos en un vector del nodo central. Entonces, eso es un proceso, pues digamos, es un proceso de dos etapas. Lo primero es computar un mensaje y lo segundo es hacer una agregación. Entonces, más o menos esto es lo que nosotros queremos ver acá. Tenemos todos estos features de pues digamos que las entradas hacia un nodo y queremos sacar un único embedding al final. Entonces, ¿qué es computar un mensaje? Un mensaje es aplicar una función específica sobre un embedding. En este caso, cada nodo va a crear un mensaje que va a ser enviado a los otros nodos después. Una manera muy simple de hacer esto y que pues la podemos utilizar, creo que es la que utilizan la mayoría, es hacer una capa lineal, multiplicar por una matriz y ya. Esa es la manera, por ejemplo, de computar un mensaje. Y la agregación es pues una función que coge todos los mensajes y los une en uno solo. Entonces, si se dan cuenta, acá están todos los mensajes para los nodos que pertenecen a la vecindad de B. Y la agregación es una función que se aplica sobre todos esos mensajes para al final obtener un embedding final. ¿Listos? Funciones de agregación sencillas. Suma. Funciones de agregación sencillas promedio o máximo o mínimo, lo que nosotros queramos. ¿Listos? Entonces, esas son las dos etapas del proceso. Entonces, si se dan cuenta aquí, del nodo azul sale esto, pasa por una capa lineal, se computa un mensaje, acá se agregan todos los mensajes. ¿Listos? Entonces, pongamos las cosas juntas. Un mensaje es la función, tal como habíamos visto. Y bueno, aquí, bueno, digamos que no explicamos eso. Y la agregación es la función que utiliza todos los mensajes para proponer un último embedding. Y digamos que la no linealidad es lo que hace esto distinto a una transformación lineal clásica y es lo que agrega expressiveness o expresividad. Suelen ser relus, gelus, sigmoides, bueno, lo que ustedes quieran poner ahí, pero pues puede ser agregada tanto a la función de cómputo de mensaje como a la función de agregación. ¿Listos? Así las cosas, vamos a introducir tres arquitecturas principales que son las que vamos a ver aquí. Entonces, la primera es las Graph Convolutional Networks o GCNs. Y pues esta es su ecuación matemática, de hecho ya se ve bastante familiar. Y pues lo que podemos hacer es descomponer esto en tal cual, mensaje más agregación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es esto? Aquí está computando un mensaje, es decir, coge los nodos de la vecindad y a cada uno lo multiplica por una matriz, hace una transformación lineal, ese es el cómputo del mensaje, y la agregación es, dependiendo de cómo lo quieran ver ustedes, es o una suma o un promedio, según uno lo quiera ver. Pero eso es todo. Entonces, así funciona una Graph Convolutional Network. Primer punto. Ahora, ¿cómo funciona GraphSage? GraphSage es digamos que una arquitectura un poco más complicada, pero entonces veamos cómo funciona. Esta es, digamos que la ecuación de GraphSage, pero entonces veámoslo de esta manera. Aquí dice, todos los nodos que pertenecen a la vecindad, o sea, estos son los vecinos, vamos a agregarlos, ¿se dan cuenta?
Y vamos a concatenar la agregación de los vecinos junto con el nodo central. Y a eso le vamos a hacer una transformación. ¿Listos? Entonces, eso lo podemos interpretar como una agregación de dos partes. Entonces, el primero es agregar los nuevos vecinos, es decir, utilizar esto, esta parte azul, ¿sí? Y lo segundo es agregar junto con el nodo, es decir, poner esta concatenación acá. ¿Listos? Agregadores posibles. Tenemos, entonces vean, entonces, agregadores posibles. La media, un pooling. Entonces aquí vamos a hacer una media sobre un multilayer perceptron, si nosotros queremos, o podemos agregar utilizando un LSTM. De hecho, esto está, digamos que ya no se utiliza mucho, pero es una red recurrente que uno podría utilizar. Pero entonces, básicamente, GraphSage generaliza a la agregación, es decir, dice, usted puede utilizar GraphSage con estos, no sé, 3 tipos de agregadores, que es, de nuevo, solo coger todos los vecinos y hacerles algo. En este caso, 3 opciones, media, un pooling con un multilayer perceptron y un LSTM o un LSTM. Y pues el resto ya está, digamos que definido. La concatenación, la multiplicación por capa lineal y demás. Entonces, otro detalle de GraphSage es que utiliza una normalización L2. ¿Qué significa eso? Pues coge todas y cada una de las representaciones escondidas y normaliza utilizando la norma L2 en cada paso. Esto estabiliza el entrenamiento. En algunos casos es mejor, pero en algunos casos pues no necesariamente tiene que ser mejor. Listos, eso es GraphSage. Y por último tenemos las GAT o las Graph Attention Networks. Entonces, ¿cuál es digamos que la idea más importante de esto? Es que si ustedes se dan cuenta acá, esto se ve como una GCN normalita, ¿sí? Pero tiene un coeficiente adicional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto en las GCN como en GraphSage, lo que se hace es tomar un promedio, es decir, se divide por el tamaño del conjunto de vecinos, entonces se hace un promedio, y pues eso hace que la información sea igual de importante, pues que un nodo tome a todos sus vecinos con igual importancia, ¿sí? Pero lo que dicen las GATS es no, esto no es cierto. Cada uno de los vecinos de un nodo puede tener importancias diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una red social y, por ejemplo, tengo aquí un amigo lejano y tengo mi novia, probablemente lo que me diga mi novia será más importante de lo que me diga mi amigo lejano, dependiendo de la situación. Entonces, lo que hacen las GATS es utilizar un mecanismo de atención para calcular, o pues para modelar específicamente esa importancia relativa de los nodos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es ¿cómo se llama esto? Esta es la ecuación para una GAT y aquí estamos viendo cómo sería el cómputo del nodo A en la siguiente iteración. Y si ustedes se dan cuenta, hay un coeficiente asociado a cada uno de estos arcos de acá. Esos coeficientes, ¿cómo se calculan? Se calculan utilizando un mecanismo de atención que de por sí ya es otra cosa, o sea, es lo que está detrás, los mecanismos de autoatención están detrás del éxito de los Transformers y no lo vamos a cubrir acá porque es un tema bastante amplio, pero lo que quiero que sepan es que estos coeficientes se aprenden en todo el proceso de entrenamiento. Y listos. Esas son las 3 arquitecturas que vamos a ver. Y lo que es importante es saber que esa es la arquitectura básica, pero siguiendo eso que acabamos de ver, ese digamos que paradigma general de mensaje, agregación y demás, uno puede todavía utilizar absolutamente todo lo que existe en las redes neuronales, como lo que es una normalización por batches, lo que es utilizar dropouts, lo que es utilizar mecanismos de atención y muchísimas otras cosas. ¿Listos? Entonces, uno define el operador de la red convolucional. Aquí vimos 3 operadores diferentes. Y sobre eso utilizan normalización por batches, dropout, lo que ustedes quieran, se puede utilizar, pero una vez se ha definido el operador. Entonces, listo, ya sabemos cómo funciona una. Perfecto. Ahora, ¿cómo ponemos varias juntas? Entonces, pues,
la idea es simplemente, pues, tal cual, las ponemos una encima de la otra, vamos calculando secuencialmente. Y pues eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta ilustración. Ponemos nuestra capa inicial, que es igual a los features del nodo, y vamos calculando embeddings secuencialmente hasta que llegamos a un número final que utilizamos para alguna tarea. Ponemos alguna cabeza de clasificación, de regresión, lo que nosotros queramos, definimos un mecanismo de pooling sobre un grafo completo si queremos y obtenemos una predicción y un entrenamiento de nuestro modelo. Pero tenemos una cosa que se llama el problema del oversmoothing. Y el problema del oversmoothing es que básicamente si uno pone un montón de capas juntas, suponiendo, usualmente suele ser como hasta 3 o 4 capas, cuando uno pone 3 o 4 capas, comienza a haber un problema de convergencia de las representaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente todos los nodos comienzan a converger al mismo embedding. Y eso es un problema porque nosotros queremos diferenciar los nodos dependiendo de los embeddings. Entonces, pues, ¿por qué sucede? Realmente la hipótesis que tenemos hasta ahora está basada en lo que se llama el campo receptivo, y es el hecho de que pues a medida, tal como en las imágenes, a medida que uno aumenta la cantidad de capas, pues el campo receptivo o los nodos que uno toma en consideración en la primera capa, pues es más grande, ¿cierto? Y resulta que pues para las imágenes uno sabe muy bien cómo escala eso, se escala como cuadrados concéntricos, pero para los grafos uno no sabe cómo escala eso. Entonces aquí tenemos el campo receptivo de este grafo que tenemos acá, que está calculado en 3 capas. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, pues tenemos solo 4 nodos, el nodo central es el nodo amarillo, pero cuando ya tenemos el campo receptivo de 2 capas, ya comenzamos a ver muchísimo más, y si se dan cuenta, en 3 capas vemos básicamente todos los nodos del grafo. Entonces, eso explica en algún sentido por qué tenemos el problema del oversmoothing, y es debido a que, pues si yo pongo 10 capas, pues básicamente en la capa número 10 el campo receptivo es todo el grafo para todos los nodos. Entonces eso genera un problema, y es que pues están básicamente viendo todos la misma información y pues hay una convergencia. Listo. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Básicamente es cómo adicionamos expresividad. Lo primero es, solución número 1, adicionar poder de expresividad dentro de cada una de las capas. ¿Eso qué quiere decir? Pues si se dan cuenta en los ejemplos anteriores, la transformación era solo una red lineal, o sea, había una única matriz. Yo decía, vamos a aprender una sola matriz, pero entonces podemos decir, no vamos a aprender una sola matriz, vamos a aprender un perceptron multicapa ahí. Entonces podemos volver eso una red profunda, y eso por supuesto agrega poder de expresividad. O sea, es decir, aquí en cada uno de estos podemos poner un MLP de 3 capas, si nosotros queremos. Solución número 2, agregar capas que no pasen mensajes. ¿Eso qué quiere decir? Una red convolucional de grafos no necesariamente tiene que tener todas sus capas definidas sobre grafos, sino que podemos adicionar capas de perceptrón multicapa. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, iniciamos acá, ponemos 2 capas de perceptrón multicapa y luego operamos sobre el grafo. Y luego, para terminar, hacemos unas redes de postprocesamiento. Estas redes de preprocesamiento, las de acá, son importantes cuando hacer un encoding de los features es necesario, y las de postprocesamiento son, digamos que muy importantes cuando quiero hacer una predicción sobre pues, cada embedding o sobre todo el grafo. ¿Listos? Y esto en la práctica es lo que mejor funciona. Suele ser una muy buena idea, realmente. Y pues, ¿qué pasa si todavía tenemos problemas? Pues si todavía tenemos problemas, vamos a agregar conexiones residuales, o pues, sí, conexiones residuales o conexiones que desalten las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Seguimos básicamente el mismo proceso o el mismo, digamos que paradigma de ResNet. Entonces, tenemos acá una representación, hacemos algunas operaciones aquí, obtenemos una representación f de x a partir de esta, pero pues agregamos esto y sumamos tal cual, y eso lo que hace
es que pues se conserve la información de capas menores. Si se dieron cuenta ustedes en pues la intuición que nosotros pusimos, esta intuición se veía así, así que está así como está esta de acá. Y pues si ustedes se dan cuenta, esto es una conexión residual. Vean que no tiene, por supuesto, nada de complicado, es solamente añadir una suma, pero sí conserva la información anterior del mismo nodo. Y eso, pues, ayuda en muchísimos casos. ¿Listos? Y por supuesto, hay otras opciones. Otras opciones como lo son, vamos a sumar absolutamente todas las representaciones al final. O sea, es decir, calculamos, supongamos 10 capas, y al final hacemos aquí algún agregador que involucre todas y cada una de las representaciones de cada capa. Y eso lo que genera es que pues el agregador decide qué capa le resulta importante. Y pues esto también puede funcionar. Ya para eso, ya para finalizar, porque creo que estamos, bueno, no estamos tan cortos de tiempo, tengo aquí un pequeño, digamos que código tutorial. Realmente, pues no lo voy a explicar ni vamos a pasar sobre él, pero lo que sí pueden hacer es, pues yo diseñé esto para que pues alguien que quisiera meterse pueda aprender esto, digamos que desde cero. Tiene un tutorial de instalación de una cosa que se llama PyTorch Geometric, que es básicamente la manera de trabajar con esto desde código. Tiene un tutorial más o menos, digamos que un pequeño tutorial de cómo utilizar estos datos. Y pues luego, digamos que pasan por un task específico definido sobre proteínas, si no estoy mal, y pues aprenden tanto a descargar como un dataset, como a cómo utilizarlo, y pues pueden explorar un poco y ganar experiencia bastante práctica sobre este tipo de modelos. Entonces, pues pueden escanear el QR ahí y pues ir allá, y pues siendo eso todo, pues yo les agradezco por su tiempo y estoy feliz de responder cualquier pregunta. Entonces, dejo acá para el QR para que puedan pues escanearlo si quieren, recomendadísimo. Pues si no, pues también no se preocupen. Listo, y eso sería toda la presentación. Muchísimas gracias. Ahora empezaremos con la ronda de preguntas y respuestas. Como todos saben, pueden dejar sus preguntas en el chat o también levantar la manito. Ya tenemos un par de preguntas. La primera le hacen, ¿podemos encontrar aplicaciones de uso de grafos para la presentación matemática de diagramas de estados de control en sistemas de control? Para la representación matemática en diagramas de control. Uy. Pues no conozco aplicaciones reales, o sea, no conozco literatura al respecto. No obstante, sí hay un tema muy claro, y es que uno puede analizar cualquier sistema que tenga unas reglas estructuradas, por ejemplo, código, ¿sí? Algo que se corra secuencialmente. Uno lo puede definir como un grafo. Entonces, lo que sí sé es que hay aplicaciones reales que utilizan grafos para analizar código, y que pues tratan de hacer detección de fallas, detección de errores, detección de que sí va a funcionar, bueno, demás. Entonces, siempre y cuando el sistema tenga unas reglas específicas de cómo se define, uno sí puede definir un grafo sobre eso y tratar de aprender de eso. Dependiendo, pues, mientras uno tenga datos y un task, lo voy a intentar. Entendido. Aquí dicen, los grafos en una aplicación sería para solucionar en ciudades caóticas con el tráfico. ¿Qué No. cree que faltaría para solucionar este problema? ¿O es que no se usa en solución de tráfico vehicular? Ok, listo. Entonces, hay un punto muy importante. Google Maps al día de hoy funciona con redes de grafos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? O sea, Google Maps define un grafo enorme y hace un montón de cosas para decirle a uno más o menos el tiempo. Eso es un problema de regresión. O sea, es un problema de yo tengo un grafo, tengo unos pesos que me dicen qué tan congestionado está cada uno de los arcos de ese grafo. Y mi problema es decir, hey, escogí 2 nodos, ¿cuánto me voy a demorar de ir acá a acá? Eso es un problema de regresión definido sobre grafos, ¿sí? Ahora, el solucionar las ciudades caóticas implica muchas otras cosas. Implica, por ejemplo,
tratar de hacer control de semaforización. Esa es una, ¿sí? Porque realmente pocas opciones tiene para intervenir en una ciudad caótica. Uno puede analizar el sistema utilizando redes de grafos, pero si uno quisiera intervenir en eso, tiene muy pocas opciones. Una es semaforización, y pues ahí tendría que hablar de representaciones en grafos, pero tendría que utilizar algoritmos de reinforcement para pues ser capaz de controlar las acciones. Entonces eso sería lo que habría que hacer. Sí conozco una tesis de alguien que hizo tal cual un algoritmo de reinforcement para tratar de controlar semaforizaciones en ciudades. Pero estamos, en mi opinión, al menos en Latinoamérica, lejos de aplicar eso en la vida real, o sea, que haya voluntad gubernamental para hacerlo. Se tiene la consulta, aparte de tener conocimientos en lo que son matrices y lo que son ecuaciones diferenciales, ¿qué otras bases se necesitan para estudiar lo que son las aplicaciones de los grafos? No, yo creo que, o sea, a ver, si uno sabe álgebra lineal, si uno sabe lo que es un gradiente descendiente, o sea, si uno sabe algo de cálculo diferencial, algo de álgebra lineal, de hecho, no creo, yo creo que hay una diferencia muy grande entre entender los algoritmos bien, ¿sí? Y ser capaz de aplicarlos y ser capaz de hacer un código que funcione. Entonces, entender los algoritmos bien y ser capaz de, por ejemplo, diseñar una capa con bases matemáticas y demás, eso requiere de un conocimiento profundo y de haberse sentado a estudiar cómo funciona la vaina, ¿sí? Pero ser capaz de aplicar y de hacer un código que funcione en términos de grafos, para eso uno no necesita conocimientos muy grandes. Los conocimientos que necesitan sobre grafos los tienen con esta charla, ¿sí? Igual, si quieren saber, por supuesto, mucho más de esto, vayan al curso del profesor Jurel Leskovich. O sea, es un curso completo de como unas 8 o 9 semanas donde básicamente está todo lo que ustedes puedan querer saber sobre Machine Learning, sobre grafos y más. Eh, y también tiene ejemplos de código, tiene muchísimas cosas que se pueden utilizar. Si tienen alguna otra pregunta, también la pueden añadir en el chat. Yo sí tengo una pregunta. Cuando Claro, estaba hablando de los grafos, usted también habló sobre cómo estos pudieran utilizarse en lo que son las proteínas. Esto correcto. también se pudiera utilizar tipo para hacer fármacos, tipo ver las diferentes combinaciones y cuál sería más viable. Exacto, entonces, ¿cuál es la idea ahí? Entonces, ese es un tema supremamente interesante. Este es el tema más hot en lo que se llamaría el descubrimiento de fármacos. Entonces, básicamente ahí lo que se trata de hacer son redes generativas adversarias o modelos de difusión o demás, o sea, todos estos modelos generativos, pero que son capaces de generar datos en el dominio de los grafos. Pero entonces ahí hay bastantes temas. Entonces, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, tener muchas moléculas de entrada, ¿sí? O sea, moléculas ya existentes que están caracterizadas y tratar de que esos grafos sean de entrada y uno ser capaz de predecir las características de esa molécula. Es decir, predecir si es soluble en agua, si no es soluble en agua, si es cancerígena, si no es cancerígena, si interactúa con X, si interactúa con Y, demás, ¿sí? O uno puede voltear el tema y decir, no, yo quiero una molécula que sea tal, o sea, que sea soluble, que sea anticancerígena, que sea un péptido, bueno, lo que sea, y darle esa información a un algoritmo y que el algoritmo sea capaz de generar un grafo que puede ser una molécula. Y eso lo están haciendo, es decir, conozco varios casos de startups que se están literalmente dedicando a utilizar inteligencia artificial para generar moléculas disponibles, para generar candidatos y los están llevando a ensayos clínicos. O sea, eso no es un podría, eso es una realidad que está tomando lugar en este momento. Bueno, de pronto hay una cosa muy interesante, es que el dominio de las moléculas, sobre todo las moléculas pequeñas, es sumamente fructífero porque los grafos son pequeños, ¿sí? O sea, un grafo en moléculas no excede los 40 nodos, ¿sí? Entonces, eso da muchísimos beneficios en términos de costo computacional, porque, por ejemplo, si uno está analizando una red social, una red genética, una red de tráfico, son vainas que tienen
1500 nodos, 2000 nodos, 50.000 nodos. Y eso lo hace muy costoso en términos computacionales, pero las moléculas tienen 40 nodos. Entonces uno puede definir híbridos ahí. Hace poco vi uno que utiliza, se llama Graphformer. O sea, utiliza estos nuevos algoritmos Transformer que están matando absolutamente todo en el mundo de la visión, unido con los grafos, y lo utiliza justamente para predicción de propiedades físicas de moléculas reales. Y en efecto funciona muy bien porque son muy pocos nodos y el costo de los transformers es cuadrático. Entonces, funciona muy bien por eso. Muchísimas gracias. Para terminar la ronda de preguntas y respuestas, ¿alguien hace un comentario de una pregunta anterior? Tal vez el compañero que preguntó por control se refería a diagrama de flujo de señales, que es una forma de representar gráficamente sistemas de control. Ok. Pero la pregunta ahí sería ¿para hacer qué? O sea, de que yo puedo representar un diagrama de flujo, o sea, de que yo puedo representar cualquier diagrama como un grafo, eso es cierto. O sea, lo puedo hacer. Uno escoge qué nodos quiere, qué arcos quiere, y uno lo puede hacer. La pregunta es qué quisiera sacar él de ese diagrama. Pero el tema aquí es que mientras se cumplan algunas cosas como que tenga datos suficientes, como que tenga grafos bien definidos y que esté seguro de que la información que quiere predecir está en el grafo, uno puede sentarse a entrenar un algoritmo que sea capaz de predecir eso, dadas algunas condiciones. Creo que sí se refería a eso. La persona que hizo la pregunta justamente es mi profesor de teoría de sistemas de control. O por el nombre puedo asociar que era esa parte. Esto no es una pregunta tanto de la charla, pero si para este tutorial donde tenemos el código se necesita un programa especializado o Todo se... es open source. Todo es completamente open source. Mientras sepan programar en Python, funciona. O sea, todo es gratis. Pueden descargarlo. Bienvenidos, más bien. Listo, entonces cerramos lo que son la ronda de preguntas y respuestas. ¿Listo? Lo que es el Congreso Estudiantil Latinoamericano busca lo que es fomentar el crecimiento profesional de los jóvenes y no tan jóvenes, como se quieran sentir. Y muchas gracias por su tiempo y sus conocimientos. De ahí queremos presentarles un certificado de agradecimiento a el IEEE Region 9 Latin American Caribbean. Confiere el siguiente certificado al ingeniero Gabriel Mejía. La rama estudiantil correspondiente le tiene que después estar enviando su certificado por haber participado en calidad de expositor en el Congreso Estudiantil Latinoamericano 2022, aprendizaje automático en datos no estructurados utilizando redes de grafos, desarrollado en modalidad virtual el día martes 15 de noviembre del 2022. Muchísimas gracias por su tiempo, ingeniero Gabriel Mejía. Ahora se le pide a los participantes si pueden encender sus cámaras para lo que sería una foto grupal, para